Hay momentos que una cámara capta sin que nadie sepa que será la última vez. Grabaciones en las que todo parece normal hasta que, en cuestión de segundos, todo cambia para siempre. Lo que vas a ver a continuación son 12 de esas grabaciones. Algunas muestran los instantes previos a una tragedia. Otras capturan el momento exacto en que algo sale irremediablemente mal. Todas tienen en común una cosa: nadie que aparece en ellas sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Comenzamos. Torekov, conocido en YouTube como Apore, era una de las personalidades de Internet más destacadas de Noruega. Su canal contaba con más de 1,4 millones de suscriptores y más de 458 millones de visualizaciones, y mostraba la impresionante belleza de la naturaleza noruega. Pero Thor no era un blogger de viajes al uso. Sus vídeos vivían constantemente al borde de la locura. Se hizo famoso por sus acrobacias atrevidas y a veces peligrosas: patinar sobre hielo fino, tirarse al agua helada, beber vodka directamente de la botella en medio de la nieve. Eso era lo que su audiencia amaba de él: su energía desbordante, su valentía y su alegría de vivir. Un día subió un vídeo titulado "No estoy muerto, hoy cumplo 57 años". Era su cumpleaños y estaba haciendo lo que más le gustaba, sentado en un baño de hielo bajo el cielo abierto, bebiendo vodka de la botella. Nadie sabía que ese sería su último vídeo. El 22 de noviembre de 2021, Thor Eckhoff salió a grabar otro vídeo en el lago Jakobsdam, cerca de la ciudad de Kongsberg, Noruega. Como de costumbre, planeaba patinar sobre la superficie helada, pero esta vez el hielo cedió. Thor cayó al agua helada. Los testigos escucharon sus gritos de auxilio y llamaron a los servicios de emergencia de inmediato. Los buzos lograron sacarlo de debajo del hielo poco después. Fue trasladado en helicóptero al hospital Ullevål de Oslo, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo. Había estado demasiado tiempo bajo el agua. La noticia sacudió a millones de seguidores. Solo días antes había celebrado su cumpleaños y parecía lleno de vida. En su memoria, la gente compartió mensajes emotivos y relatos sobre cómo sus vídeos siempre les habían levantado el ánimo. Su pareja escribió una conmovedora publicación en Facebook, calificando la pérdida de indescriptible y agradeciendo a Thor todo lo que habían compartido juntos. Thor Eckhoff ya no está, pero su espíritu, su energía y sus vídeos llenos de risas, hielo y vida permanecerán para siempre. En mayo de 2022, un youtuber del canal de Skydive decidió grabar un vídeo de pesca en un lugar inusual, cerca de la presa activa de Phoenix. Por toda la zona había carteles de advertencia que indicaban peligro y prohibían pescar en esas aguas. Oficialmente, se suponía que 3 sirenas fuertes debían sonar antes de cualquier liberación de agua, pero él las ignoró, pensando que las probabilidades de que ocurriera eran mínimas. Al principio todo fue bien. Después de varios intentos fallidos, empezó a pescar peces grandes uno tras otro y creyó estar a punto de enganchar algo verdaderamente enorme. Entonces, una sirena fuerte rompió el silencio. Comprendió de inmediato que era una mala señal, y cuando sonó la segunda, supo que el agua podía empezar a subir en cualquier momento. I gotta go. Oh. I got 2 more sirens. Uh-oh. I'm almost back. Corrió por las rocas resbaladizas, intentando llegar a un lugar seguro, exactamente como advertían los carteles. A pesar de mantener la calma, sabía que el desastre podía llegar en cuestión de segundos. Cuando por fin alcanzó una zona segura, notó que la tercera sirena nunca llegó. Era una falsa alarma, posiblemente activada a propósito para ahuyentarlo de la zona restringida. El agua nunca subió, pero en la carrera se lesionó la pierna, otro peligro que los carteles ya advertían. Al final, admitió que debería haber escuchado las advertencias y recordó a sus espectadores la importancia de respetar las normas de seguridad y no pescar nunca cerca de una presa activa. El fotógrafo Jacob Ockle, de 28 años, era conocido como un artista talentoso y sin miedo, con una profunda pasión por el océano. Su actitud audaz y su disposición a arriesgarlo todo por la toma perfecta
le habían valido algunas de las imágenes más impactantes del fotoperiodismo británico. Su valentía pronto dio sus frutos. Jacob ganó un viaje de 28.000 libras a la Antártida, pero antes de partir, quería capturar una última fotografía perfecta. Junto a su amigo David Rain, fue a Canso Pool, un lugar notorio por sus poderosos remolinos. La zona estaba rodeada de carteles de advertencia que prohibían estrictamente nadar debido a las fuertes corrientes, pero Jacob no era de los que se echaban atrás ante el peligro. Para hacer sus imágenes aún más inusuales, decidió tirarse al remolino con una máscara de plástico de cabeza de caballo. El 28 de mayo de 2013 entró al agua. Al principio se mantuvo a salvo, esquivando hábilmente la succión nadando hacia atrás, una técnica que le permitía sentir la fuerza de la corriente sin quedar atrapado por ella. Pero Jacob quería más, quería fotografías submarinas. Sosteniendo su GoPro, se zambulló bajo la superficie para capturar su imagen final y nunca volvió a salir. Cuando no salió a la superficie después de varios segundos, David entró en pánico. Buscó frenéticamente por el estanque, incluso revisando los túneles de drenaje con la esperanza de que la corriente hubiera llevado a su amigo hasta allí, pero no encontró nada. Momentos después, vio el cuerpo de Jacob flotando boca abajo al otro lado del agua. David y un transeúnte comenzaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato, hasta que llegaron los equipos de rescate. Jacob fue trasladado en helicóptero al Royal Cornwall Hospital, pero los médicos ya no pudieron salvarlo. Según el forense, la causa de la muerte fue ahogamiento. Se dictaminó que fue un accidente, un trágico final para un nadador experimentado, que conscientemente asumió un riesgo de más. 12 de julio de 2025, Krasnaya Poliana, Rusia. Un aficionado a los deportes extremos intentó un salto de 28 metros a un lago situado en un desfiladero de montaña. Las imágenes captadas por los testigos presentes en la escena fueron compartidas pronto en todo el mundo. El incidente tuvo lugar en la zona de Krasnia, un pintoresco desfiladero muy popular entre los turistas. El hombre saltó al agua desde un alto acantilado frente a sus amigos. Durante la caída, no logró colocar el cuerpo correctamente y golpeó el agua de plano sobre el estómago. El vídeo lo muestra intentando mantenerse a flote durante unos breves instantes antes de dejar de moverse. Otros bañistas se apresuraron a ayudarlo, pero a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron salvarlo. Más tarde, los equipos de rescate confirmaron que el cuerpo había sido encontrado y trasladado a un hospital cercano. Cabe señalar que apenas unas semanas antes había ocurrido un incidente similar en el mismo lugar. Otro aficionado a la adrenalina había saltado desde el mismo acantilado, pero sobrevivió con solo heridas leves. 27 de junio de 2019, Chicago, Illinois. Fue un día tenso en la estación de la calle 69 de la línea roja. El operador del tren ese día era un veterano. Llevaba conduciendo trenes en Chicago desde 2006 y nunca había estado involucrado en un incidente grave. Pero ese día resultó ser diferente. Se distrajo. Las imágenes de seguridad posteriores lo mostraron apartando la vista de las vías, sonriendo y gesticulando con las manos, completamente ajeno a la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Al mismo tiempo, Fallon Smith, de 37 años, dejó caer accidentalmente su teléfono a las vías justo donde se aproximaba a un tren. El vídeo la muestra buscándolo y cuando por fin lo localizó, decidió bajar a por él. Un guardia de seguridad cercano le gritó que saliera de las vías, pero con el ruido de la estación no está claro si lo escuchó. Consiguió coger el teléfono y corrió hacia las escaleras de emergencia, pero era demasiado tarde. El operador seguía distraído, sin mirar los raíles. De repente, su expresión cambió. Se dio cuenta de lo que había ocurrido, pero para entonces ya era demasiado tarde. El tren golpeó a Fallon Smith, matándola en el acto. El 3 de julio de 2019, la Autoridad de Tránsito de Chicago anunció que el operador había sido despedido por violar los procedimientos de seguridad. Las imágenes de vigilancia mostraban claramente que había descuidado sus obligaciones, aunque sigue siendo incierto si habría podido detener el tren a tiempo, incluso si la hubiera visto antes. Su hermana expresó públicamente su indignación, no solo por las acciones del operador, sino también por la inacción de los transeúntes y el personal de seguridad que no ayudaron a Fallon a volver al andén. What the last 18 seconds of her life was like, but I'm traumatized. I'm hurt. I'm disappointed.
Tristemente, incidentes como este no son infrecuentes. A lo largo de los años han ocurrido varios accidentes graves en el sistema de tren de Chicago. En 2014, por ejemplo, un operador de la línea azul se quedó dormido mientras su tren entraba en la estación de O'Hare. El tren se pasó del andén y chocó contra una escalera mecánica, hiriendo a más de 30 personas. Tarde junto al mar, un concierto al aire libre en la provincia de Banten, Indonesia, 22 de diciembre de 2018. La gente estaba relajada, sentada en las mesas, disfrutando de la música. En el escenario actuaba la banda Seventeen. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. En cuestión de segundos, todo se convirtió en caos. Una enorme ola golpeó directamente el escenario. Las luces se apagaron, el escenario se derrumbó y los gritos llenaron el aire. Todo ocurrió ante los ojos del público, mientras las cámaras seguían grabando. Las imágenes parecían sacadas de una película de catástrofes, pero esto era real. Un tsunami de 16 metros de altura golpeó el lugar sin previo aviso, provocado por un deslizamiento submarino tras una erupción volcánica. La mayoría de los miembros de la banda Seventeen, junto con su equipo técnico y familiares, perdieron la vida. El único superviviente fue el vocalista Riefian Fajarsia, quien confirmó más tarde que había perdido a todos sus compañeros de banda y a su esposa. El desastre causó una destrucción masiva en las zonas costeras. Cientos de casas fueron arrasadas, hoteles y embarcaciones resultaron dañados y tanto Java como Sumatra se vieron gravemente afectadas. Esta tragedia llegó sin aviso, un escalofriante recordatorio de que a veces el desastre no da tiempo a reaccionar. En noviembre de 2019, un estudiante de pilotaje realizaba su primer vuelo en solitario en una aeronave ligera, una Cessna 172, un monomotor considerado desde hace tiempo ideal para el entrenamiento, gracias a sus controles simples e indulgentes. Pero esta vez, algo salió mal. Al aproximarse al aeropuerto North Perry de Florida, el piloto tuvo dificultades durante el aterrizaje. El descenso no fue tan suave como de costumbre. En cuanto las ruedas tocaron la pista, la aeronave viró bruscamente hacia la derecha, se salió de la pista y se deslizó por la hierba. El piloto no pudo detener el avión. Atravesó 2 señales de pista antes de detenerse bruscamente. La policía y los equipos de rescate llegaron en minutos. Por suerte, el piloto sobrevivió y pudo salir de la cabina por su propio pie sin necesitar asistencia de emergencia. Sufrió heridas, pero según los informes oficiales fueron leves. Sin embargo, este no fue un incidente aislado. Desde ese accidente de 2019 han ocurrido varios más en el mismo aeropuerto, todos en la misma pista. En 2022, un instructor de vuelo y un estudiante murieron durante un vuelo de entrenamiento. En 2023, otro estudiante sobrevivió milagrosamente a un accidente, pero sufrió una grave lesión en la columna. Y en 2025, otro avión volcó y aterrizó boca abajo tras un extraño accidente. Todos estos incidentes ocurrieron de día y en condiciones meteorológicas perfectas. Muchos han empezado a creer que el aeropuerto North Perry está maldito, porque demasiadas tragedias parecen golpear exactamente la misma pista. 24 de febrero de 2010, Orlando, Florida. Dawn Brancheau, entrenadora principal de orcas en SeaWorld Orlando, se preparaba para su próxima gran actuación. SeaWorld era famoso por sus espectaculares shows de Shamu, en los que las orcas realizaban trucos para enormes multitudes. Pero Shamu no era una sola ballena, era un nombre artístico utilizado para diferentes orcas a lo largo de los años. La que Dawn iba a trabajar ese día se llamaba en realidad Tilikum, o Tilly para abreviar. Con más de 5 toneladas de peso y unos 7 metros de longitud, Tilikum era enorme incluso para los estándares de las orcas, pero también era peligroso. Tenía un oscuro historial con los humanos y ya había estado involucrado en 2 incidentes fatales. La primera víctima, Kelty Byrne, una entrenadora a tiempo parcial, cayó accidentalmente a la piscina y se ahogó después de que las orcas le impidieran escapar. La segunda, Daniel Dukes, era un visitante no autorizado que se coló en el tanque de Tilikum después del horario del parque. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. A pesar de estas tragedias, los shows continuaron. Dawn llevaba 15 años en SeaWorld
y era una de sus entrenadoras más respetadas. Profundamente entregada a los animales con los que trabajaba y conocida por su amabilidad y profesionalidad, amaba a las orcas de todo corazón, tratándolas casi como si fueran sus propios hijos. Pero aquella tarde de febrero, todo salió terriblemente mal. Ese mismo día, el show anterior había sido interrumpido después de que las ballenas se agitaran y empezaran a perseguirse entre sí. Aún así, Dawn se preparó para el siguiente programa. En el metraje mostrado posteriormente al público, Dawn puede verse trabajando con Tilikum. Al principio, todo parecía normal, aunque comenzaron a aparecer pequeños problemas. La orca no respondía con precisión a sus señales. Cuando Dawn silbó para indicarle a Tilikum que se alimentara, él la ignoró y siguió repitiendo una rutina anterior. Algo claramente no iba bien. El show terminó sin incidentes y Dawn se quedó junto a la piscina después para pasar unos momentos tranquilos con Tilikum. Los visitantes seguían cerca, algunos mirando desde la cafetería, otros desde la galería de observación submarina. Tilikum había sido entrenado para nadar hasta el cristal y saludar a los visitantes. Así que Dawn le hizo una señal con la mano para que lo hiciera, pero en lugar de saludar al público, Tilikum agarró de repente a Dawn, volcó y la arrastró bajo el agua. Los visitantes aterrorizados observaron cómo la orca la zarandeaba violentamente de un lado a otro, a escasos metros de ellos. En un momento, Dawn logró soltarse y nadar hacia el borde de la piscina, pero antes de que pudiera escapar, Tilikum la atrapó de nuevo y la volvió a arrastrar hacia abajo. El público solo podía mirar con horror mientras el ataque se desarrollaba ante sus ojos. Después de lo que pareció una eternidad, el personal logró recuperar el cuerpo de Dawn del agua. Sus lesiones eran catastróficas. A pesar de los esfuerzos inmediatos, no sobrevivió. El ataque conmocionó al mundo entero. Se prohibió permanentemente a los entrenadores entrar al agua con las orcas, y el contacto con Tilikum quedó estrictamente limitado. SeaWorld fue posteriormente multado con $75,000 por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. En 2013, el lanzamiento del documental Blackfish expuso el lado más oscuro del cautiverio de las orcas, dañando irreparablemente la reputación de SeaWorld. Tilikum pasó la mayor parte del resto de su vida aislado, interactuando raramente con los seres humanos. Murió en enero de 2017, a los 35 años, dejando tras de sí una de las historias más perturbadoras de la historia de los parques marinos. El siguiente vídeo fue filmado en el Parque Xel-Há, cerca de Cancún, México. La fecha exacta se desconoce, pero las imágenes son notables. Los turistas participaban en la atracción Sea Trek, una experiencia de caminata submarina en la que los participantes se llevan cascos pesados que les suministran aire desde la superficie. Todo está diseñado para ser seguro y completamente controlado, pero durante una sección del recorrido, una raya nadó de repente justo debajo de una de las participantes. Sobresaltada, levantó instintivamente los pies, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante de cabeza, pasando por debajo de la barandilla. Durante la caída, el casco, que debía proporcionarle tanto aire como estabilidad, se le resbaló. El flujo de aire se cortó y durante varios segundos se quedó completamente sin oxígeno. El vídeo la muestra entrando en pánico bajo el agua. Por suerte, los buzos de guardia reaccionaron de inmediato. Se apresuraron hacia ella, la levantaron y la llevaron a salvo a la superficie. Más tarde, los informes confirmaron que estaba completamente bien. Tras una revisión médica, no se encontraron heridas y el grupo pudo terminar el recorrido. El vídeo se extendió rápidamente por internet, generando un amplio debate. Según la empresa que desarrolló Sea Trek, en 25 años y más de 3 millones de inmersiones, no ha habido ni un solo accidente mortal. 30 de junio de 2025, Bacabal, Brasil. El periodista Elmildo Frozán grababa un reportaje cerca del río Mearim, cubriendo la búsqueda de una joven llamada Raiza, que había desaparecido unos días antes, mientras pasaba tiempo junto al agua con unos amigos. Para mostrar a los espectadores lo peligroso que podía ser el río y añadir realismo al segmento, Elmildo entró al agua. Le llegaba hasta el pecho. Estaba explicando la corriente y la profundidad cuando de repente se estremeció.
En la grabación se le escucha decir: creo que he sentido algo ahí abajo. Un momento después, da un paso atrás. A água já está acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Eu acho que o negócio aqui no fundo da água. La filmación se detuvo de inmediato. A la mañana siguiente, los buzos regresaron a ese mismo lugar para reanudar la búsqueda y encontraron el cuerpo de Raiza exactamente donde el periodista había estado de pie. Un examen forense posterior confirmó que Raiza había muerto ahogada y no mostró signos de violencia. Fue enterrada esa misma tarde. El periodista admitió más tarde que seguía profundamente afectado, diciendo que había llegado a cubrir una historia y en cambio había hecho un trágico descubrimiento. Perú, abril de 2023. Al principio, todo parecía una diversión inofensiva. Un hombre estaba sujeto con seguridad a un artefacto metálico que recordaba a un simulador de entrenamiento espacial, del tipo que se ve en las películas de astronautas. Sus amigos estaban alrededor riéndose mientras él giraba cada vez más rápido, primero en una dirección y luego en otra. Pero después de unos 20 segundos, la diversión se convirtió en una pesadilla. Ay, no. Bajo la presión de la rotación constante, la estructura metálica empezó a crujir y luego se derrumbó de repente ante los ojos de los presentes. Toda la estructura cedió y el hombre fue lanzado desde la plataforma, precipitándose a un barranco. La persona que grababa el vídeo gritó horrorizada. Apenas momentos antes, todos estaban riendo. Ahora había pánico e incredulidad. Sorprendentemente, el hombre sobrevivió. Según los primeros informes, el asiento y el marco que lo rodeaba, al que estaba sujeto, absorbieron gran parte del impacto, protegiéndole la cabeza y probablemente salvándole la vida. Este accidente podría haber acabado fácilmente en tragedia, pero por pura suerte no fue así. Lo que comenzó como un día tranquilo en las pistas se convirtió en una pesadilla cuando un telesilla del complejo de invierno Gudauri empezó a moverse en sentido contrario, haciendo chocar las sillas entre sí y lanzando a los esquiadores por los aires. En cuestión de segundos, un viaje tranquilo se convirtió en una desesperada lucha por la supervivencia. El 16 de marzo de 2018, un turista captó unas imágenes aterradoras que mostraban a esquiadores siendo lanzados violentamente de sus sillas, mientras otros saltaban al aire para evitar el desastre. El vídeo muestra el telesilla acelerando hacia atrás sin control, con las sillas chocando y retorciéndose mientras los gritos resonaban por toda la montaña. Los que estaban más arriba no tuvieron más opción que saltar a la nieve antes de que fuera demasiado tarde. Un testigo presencial declaró a CNN: "Tuvimos que saltar porque abajo era un caos total. No había posibilidad de seguir con vida. Cada silla que llegaba a la base chocaba con la anterior, añadiendo más caos. En total, 11 personas resultaron heridas, 8 de las cuales fueron trasladadas al hospital, incluida una mujer embarazada. Milagrosamente, nadie murió y todos los afectados estaban en estado estable. La causa del fallo sigue sin estar clara, aunque las autoridades sospechan que una sobretensión eléctrica o un fallo en los frenos pudo haber provocado la repentina inversión. El ministro de Economía de Georgia anunció que se traerían expertos internacionales para investigar, mientras que el resto de los telesillas del complejo recibieron autorización para seguir funcionando. Doce grabaciones, 12 momentos en los que nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. Algunos de estos casos tienen explicación. Otros simplemente nos recuerdan que hay fuerzas que no podemos controlar ni anticipar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que encontrarás en este canal. Detrás de ti hay más casos como estos. Suscríbete para no perderte ninguno.